Esta es la traducción al castellano del vídeo titulado David Icke and Arizona Wilder, The Biggest Secret, el mayor secreto. Bienvenidos a la City of London, a la ciudad de Londres, también conocida como la Milla Cuadrada. Es una ciudad dentro de una ciudad. La gente piensa en Londres como la gran metrópolis que todos conocemos, pero dentro de Londres hay algo llamado la ciudad de Londres, que se remonta a muchos cientos de años y es el epicentro del sistema financiero global, a decir verdad. Sin embargo, es más que eso. Es el centro de una red global de sociedades secretas que controlan el planeta hoy en día y provienen de una serie de linajes de sangre híbridos, a los cuales puedes seguir el rastro al antiguo, Medio y Cercano Oriente, cientos y cientos de años atrás. Y la asombrosa verdad es que estos linajes híbridos, bajo distintos nombres, han controlado cada vez más el planeta Tierra, desde aquel entonces hasta ahora, pero nunca más que hoy en día. Y si aún no has leído mi libro El mayor secreto, durante las próximas horas de este vídeo te voy a introducir a una asombrosa, impresionante, y soy el primero en decirlo, extraña información. La base de este vídeo es una entrevista con una dama llamada Arizona Wilder. Ella ha sido programada bajo control mental desde que nació hasta finalmente cuando dirigió rituales satánicos al más alto nivel dentro de la red de rituales satánicos, involucrando a alguna de la gente más famosa del planeta. Pero ya entraremos en eso a medida que avanzamos. Es verdaderamente estrafalario. Y ese ni siquiera es el aspecto más extraño de esta historia, al que llegaremos a medida que avancemos. Pero lo extraño resulta que es verdad. Y este vídeo está diseñado para ser un compañero a mi libro El mayor secreto, y sacarás más de esta entrevista con Arizona si has leído ese libro. Pero lo que voy a hacer, para empezar, es simplemente establecer unos básicos detalles de fondo que pueden permitirte, si no has leído el libro, seguir la historia y las revelaciones que Arizona va a desplegar para nosotros. Como ya he dicho, este no solo es un distrito financiero de la ciudad de Londres, es el centro de una red global. Es la araña en el centro de la telaraña, tal como he expuesto en gran detalle en El mayor secreto y en el libro anterior, y la verdad os hará libres. Y lo que muestra la base de eso es que todas estas aparentemente distintas empresas, bancos, compañías de seguros, partidos políticos, de hecho, en la cima de sus pirámides, todas encajan, están entrelazadas y son controladas por las mismas pocas personas. Unas 13 familias dirigen el mundo y las ramificaciones de estos linajes bajo distintos nombres. Para darte un pequeño ejemplo, y de paso una pequeña gira guiada, en donde de hecho nos encontramos, porque este es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Detrás de mí se encuentra el Banco de Inglaterra. Este fue creado en una carta o una constitución firmada por Guillermo de Orange, que se convirtió en Guillermo III, el rey de Inglaterra en 1688-1689. Él fue uno de estos linajes de sangre. Y desde el momento en que tomó el trono, el epicentro de todo esto se estableció aquí en Londres. Esto fue realmente cuando la araña del centro de la tela se mudó aquí. Así que tenemos al Banco de Inglaterra detrás de mí, que fue creado gracias a Guillermo de Orange, y a aquellos que le controlaron a él, porque estos tipos solo son marionetas, por supuesto. Allí se encuentra el NatWest Building, que es uno de los grandes bancos de compensación en Inglaterra. Y damos la vuelta a esta estatua, y a la que regresaré en un momento. Detrás de mí se encuentra The Mansion House, o la Casa Mansión. Ese es el centro del gobierno en la ciudad de Londres, en la ciudad dentro de una ciudad. Y en la parte superior verás la cruz roja con el fondo blanco, la bandera. Y esa es la bandera de Inglaterra, y aquel símbolo se remonta al lejano antiguo mundo. Era el antiguo símbolo solar de los fenicios, del antiguo Medio y Cercano Oriente. Y los fenicios tenían un número de deidades. Una de ellas se llamaba Barati, la hembra.
Otro se llamaba Barat, el varón. Barati y Barat pasaron a ser Baratain y Britón, porque la cultura británica fue traída aquí por los fenicios sobre el 3000 BCE y después. También tenían deidades que los fenicios llamaron Saint George o San Jorge o Jorge de Capadocia, que mató al dragón. Eso se convirtió en San Jorge de Inglaterra, y esa es por supuesto la bandera de San Jorge, la cruz roja con el fondo blanco de hoy. También la deidad cristiana llamada San Miguel o el Arcángel Miguel fue otra deidad fenicia muy anterior a la cristiandad. Entonces, la casa mansión, el centro del gobierno, es un lugar muy poderoso. Si miramos un poco a la izquierda vemos el Royal and Sun Alliance Insurance Company, o la compañía de seguros de la Alianza de la Realeza y el Sol. Los bancos y las compañías de seguro están entrelazadas, y como resultado de la fantástica cantidad de riqueza que son capaces de mover mediante los mercados financieros todos los días, estas organizaciones interconectadas controlan el sistema financiero mundial. Si la bolsa de valores cae y se derrumba, es porque estaba destinada a derrumbarse, y no todos pierden, ¿sabes?, cuando eso ocurre. Si tú sabes de antemano que va a derrumbarse, vendes tus acciones o valores y cuando ha caído los compras de nuevo a un precio más bajo, lo alzas de nuevo y compras otras acciones al mismo tiempo a pocos centavos o lo que sea. Y eso significa que una caída financiera puede de hecho conducir, si sabes que está por venir porque lo estás generando, a una asombrosa expansión de tus tenencias y tus riquezas. Por allí tenemos el edificio del banco Lloyds. Ese es otro de los grandes bancos de liquidación. Recuerda que todos están interconectados y son controlados por las mismas personas. Luego, allí tenemos el edificio del Royal Guardian Exchange, otra enorme compañía de seguros, que como digo, está conectada y entrelaza con todos los demás. Y regresamos de nuevo al Banco de Inglaterra. Ahora, este centro financiero, junto con lugares como el Wall Street, donde conectan de nuevo las familias de los linajes de sangre, que son la misma gente que dirige América, dirige Gran Bretaña, dirige Alemania, etc. Ellos han financiado muchas veces ambos lados de las guerras. Irónica y repugnantemente, detrás de mí, al frente del Banco de Inglaterra, en el centro de esta plaza, hay un monumento conmemorativo a aquellos que murieron en las dos guerras mundiales. Vamos a echar un vistazo a esto. Lo que sucede en términos de crear guerras es una técnica de manipulación de la mente, que yo en mis libros llamo problema, reacción, solución. Y funciona así. Si tú quieres introducir algo, digamos la centralización de poder mediante las Naciones Unidas, la centralización de poder militarmente mediante la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que es la organización militar más grande del mundo y que está expandiendo todo el tiempo. Si quieres centralizar el poder en manos de cada vez menos personas, si hicieras eso abiertamente y dijeras «esto es lo que queremos hacer», entonces habría una reacción en contra de eso. La gente diría lo que quieres crear es un estado fascista, no vamos a tolerar eso. Pero mediante esta técnica de problema, reacción, solución, puedes de hecho manipular a la gente a que demande que hagas aquello que quieres hacer de todos modos. Así que funciona de la siguiente manera. En primer lugar generas el problema, pero echas la culpa a otro por ello. Luego reportas el problema mediante los medios de comunicación de la manera en la que quieres reportarlo, porque los medios son propiedad de las mismas personas que son los dueños de los bancos y etcétera, etcétera. Haces que el público reaccione a tu problema al decir algo ha de hacerse al respecto, esto no puede continuar, ¿qué es lo que ellos piensan hacer al respecto? Y en aquel momento, ellos, quienes encubiertamente crearon el problema y echaron la culpa a otro, toman esa reacción de haz algo y entonces ofrecen la solución al problema que han creado.
Así que si tomamos las guerras mundiales, después de la Primera Guerra Mundial en la que los centros financieros de Inglaterra y Wall Street, etc., financiaron todos los lados de la guerra, el poder en este planeta se encontraba en menos manos que nunca antes. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, menos manos aún habían tomado el timón del poder. Y como resultado de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la creación de las Naciones Unidas. Tuvimos la creación de la OTAN y tenemos esta gran centralización de poder global. Problema, reacción, solución. Este es un maravilloso ejemplo. Aquí tienes este memorial en el centro de este edificio de poder global que pone: al homenaje inmortal de los oficiales no comisionados, oficiales y hombres de Londres, quienes sirvieron al rey y al imperio en la Gran Guerra de 1914 a 1919. Este memorial está dedicado con orgullo, agradecimiento y reconocimiento por la ciudad y el condado de Londres. Estoy seguro de que lo está, porque como resultado del sacrificio que hicieron, el poder en el mundo llegó a estar en manos de menos y menos, y sobre todo en este área desde la que estoy hablando ahora. También hicieron una fortuna, porque no solo genera problema, reacción, solución cuando prestas dinero a ambos lados, sino que además ellos han de pagarte de vuelta ese dinero más los intereses. Cuando ambos lados han devastado sus países, toman prestado más dinero de ti para que puedan reconstruir sus destrozados países. Por lo tanto, el poder es igual al control del dinero en el mundo tal como es hoy. Y el control del dinero viene a través de la deuda, y las guerras generan inmensas cantidades de deuda y por lo tanto inmensas cantidades de control. Pone aquí: su nombre vive para siempre. Bazofia total. La gente que ha sido manipulada para luchar guerras son meramente peones en un juego que no entienden. Aquí abajo habla de la memoria de aquellos que murieron en la Segunda Guerra Mundial 1939 y 1945. Qué irónico y qué enfermizo que aquella guerra fuera manipulada y financiada en gran parte desde este edificio de aquí, el Banco de Inglaterra. El gobernador del Banco de Inglaterra de aquel entonces era un tipo llamado Montagu Norman, un amigo muy cercano al banquero de Hitler, y fue el Banco de Inglaterra, Wall Street y las corporaciones transnacionales que tenían subsidiarios alemanes, no menos el Standard Oil de Rockefeller en América. Los Rockefeller son otros de estos linajes de sangre, junto con los Rothschild y otros. Fueron aquellas compañías y bancos quienes financiaron a Hitler y permitieron que él construyese una máquina de guerra, una máquina bélica, que costó literalmente millones de vidas. Y antes de continuar y expandir sobre esta historia, al otro lado de esto se encuentra otra estatua muy apropiada. Este es el Duque de Wellington. El Duque de Wellington luchó la batalla de Waterloo contra Napoleón. Y este es un maravilloso ejemplo, de nuevo, de la manera en la que los mercados financieros son manipulados hasta el día de hoy. Verás, lo que sucedió fue que la familia de Rothschild estaba financiando a Wellington y también estaba financiando a Napoleón. Y lo que hicieron, porque las comunicaciones no eran por supuesto nada como lo son a día de hoy, lo que hicieron fue asegurarse de que ellos supieran el resultado de la guerra, o la batalla de Waterloo, antes de que se enterase cualquier otro en este área de Londres. Así que ellos descubrieron que Wellington, el duque de aquí, otra maldita marioneta que desafortunadamente no tiene las cuerdas en la estatua, así que no es una representación muy precisa. Ellos se dieron cuenta de que Wellington había ganado la batalla de Waterloo. Lo que hicieron, sin embargo, fue sacar el rumor en este área de que Napoleón había ganado la batalla de Waterloo. Como resultado, hubo pánico, los valores de bolsa se desplomaron y el mercado se vino abajo. ¿Qué estaban haciendo los Rothschild? Silenciosamente, secretamente. Estaban comprando todos los valores que podían, a aquellos precios desplomados. Y luego llegó la verdadera noticia. Wellington había ganado la batalla de Waterloo.
Como resultado, el pánico se había pasado, todos aquellos valores se alzaron en precio y los Rothschild no solo eran fantásticamente más ricos, sino que ahora eran los dueños de gran parte de la economía de este país y una buena parte de Europa. Así que este es tan solo un ejemplo de la manipulación de los mercados financieros durante este último siglo, pero esto continúa sucediendo a día de hoy. Y esta manipulación está manipulando tu vida, lo que tu dinero comprará, y de hecho, si tan siquiera llegas a tener dinero en absoluto. Y terminaré con esta localidad regresando de nuevo a la casa mansión. Arizona Wilder, la sujeto de este vídeo, llevó a cabo rituales satánicos del más alto nivel, y entraremos en esto en detalle durante la entrevista, pero es una gran parte de estos linajes de sangre que cada vez más han controlado el planeta durante los últimos miles de años. Cuando le seguimos el rastro, desde el cercano y Medio Oriente hasta Europa, donde se convirtieron en la aristocracia europea y las familias reales de Europa, o la familia real hacia América, y hacia el día de hoy, porque la verdad sea dicha, son los mismos linajes bajo distintos nombres. Una cosa continúa repitiéndose una y otra vez: los sacrificios humanos, los rituales satánicos, beber la sangre y todas estas cosas. He hablado con un número de gente que han presenciado estos rituales en la ciudad de Londres, quienes han sido sometidos a algunos de ellos, y la casa mansión, el centro del gobierno en la ciudad de Londres, es uno de los lugares clave donde esto toma lugar por aquí, cuando la gente termina de trabajar por el día. Y los rituales satánicos son parte del próximo tema del que quiero tratar en otra localidad, y este es el tema del control mental. Tan solo unos pocos pueden controlar a billones y la dirección de sus vidas si manipulan la manera en la que pensamos y manipulan la manera en la que sentimos. Solo logrando eso pueden controlarnos, porque no hay suficientes de ellos para hacerlo físicamente, y por lo tanto el control mental es la fundación, el cómo es logrado. Y hablaremos de ello en el centro del control mental global, el centro de la red que lo genera, y este es el Instituto Tavistock, no lejos de aquí, una vez más, en Londres. Voy de camino al Instituto Tavistock. Es el centro del control mental global, la red que realiza la investigación y crea los datos y avanza las técnicas para controlar a la gente de muchas maneras. Cuando piensas sobre el control mental, puede que pienses sobre el candidato manchuriano, algún robot con una pistola, matar, matar, matar. Pero el control mental abarca mucho más que eso. Si tomamos la definición de control mental siendo manipular la manera en la que la gente piensa y por lo tanto se comporta, entonces la cuestión no es cuánta gente está bajo control mental en el mundo, sino cuántos pocos no lo están. Porque cada vez que lees una historia en las noticias que está inclinada para conseguir que veas el mundo o una persona o un evento de una manera determinada y tú aceptas aquella inclinación y la tomas como la verdad, estás siendo mentalmente controlado. Cada vez que ves un anuncio y te persuade a comprar algo que no necesitas realmente, estás siendo controlado mentalmente. Así que todas estas técnicas diferentes están siendo utilizadas todo el tiempo para conseguir que pensemos y nos comportemos de la manera en la que estos pocos, esta élite, quiere que nos comportemos. Problema, reacción, solución. Conseguir que reaccionemos ante eventos y demandemos soluciones. Las soluciones que la élite quiere que demandemos. Eso también es control mental. Así que el control mental es un enorme y extenso tema. ¿Y sabes estas personas con los portapapeles por las calles de las ciudades del mundo o los pueblos del mundo que están haciendo estas preguntas llamadas encuestas de opinión? Pues se nos lleva a pensar, o se nos da a entender, que estas encuestas de opinión son para, hacernos una idea de lo que la gente quiere, para que podamos dar a la gente lo que la gente quiere. No. De forma abrumadora, aquellas encuestas de opinión están diseñadas para descubrir si la programación
la manipulación de la opinión pública, de la consciencia colectiva, está de hecho funcionando. Así que te pedirán tu opinión sobre diversos temas. Y si, digamos, el 80% dice, sí, pensamos de esta manera sobre este tema, vale, los programas funcionan, excelente. Si solo el 40% piensa de esta manera, entonces la cuestión que se plantean los manipuladores es ¿qué más tenemos que hacer para conseguir que más personas piensen de la manera en que queremos que piensen? Así que se trata todo de control mental y de la manipulación emocional. Así es como funciona. Y acabamos de llegar a este lugar, un establecimiento militar, la sede de la Honorable Compañía de Artillería. ¿Y qué es lo militar? ¿Qué es el entrenamiento militar? Sino el control mental fundamental. ¿Qué sucede a medida que pasas por el entrenamiento, especialmente en las organizaciones elitistas como las SAS y el régimen de paracaidistas en este país, o las fuerzas Delta de los Estados Unidos? Pues lo que sucede es que consiguen que seres humanos entreguen sus procesos de pensamiento a aquellos con gorras de plato, o quien tenga más estrellas o galones en sus brazos. Y lo que quieres es que los militares abandonen su mente. Pero cuando uno con gorra de plato diga dispara a este grupo de personas, entonces, sin cuestionar por qué, o ¿y a mí qué me han hecho? O lo que sea, sino bang, 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 sí señor, sí señor. La mentalidad, sí señor. Control mental. Y si aquellas personas salieran a tomar algo con la oposición, los oponentes, el enemigo, probablemente se llevarían estupendamente, pero no llegan a esa etapa, porque cuando los gorras de plato dicen dispara, ellos disparan. Están bajo total control mental. Sus mentes están controladas. Y de eso va lo militar, el militarismo. Así que tenemos control mental masivo y control mental del individuo. Y ahora, aquí a la vuelta de la esquina, está la sede de la manipulación global de la mente. Se sabe de control mental desde hace mucho, mucho tiempo. Y para entender muchas de las cosas de las que habla Arizona en la entrevista, necesito explicar una de las técnicas fundamentales del control mental. Se llama control mental basado en trauma. Existe un mecanismo en la mente humana que excluye o deja afuera la memoria de un trauma, la memoria traumática. ¿Sabes cuando tienes un accidente de coche y no puedes recordar lo que sucedió antes del trauma del accidente, ni lo que sucedió inmediatamente después? Eso es porque la mente coloca una barrera amnésica alrededor del trauma. Ahora, esto es algo muy bueno, porque obviamente no queremos tener que revivir ni recordar severos traumas como accidentes y horrores de ese tipo. Pero esto lo comenzaron a entender de forma masiva en los campos de concentración de Alemania, bajo el tipo conocido como Joseph Mengele, el ángel de la muerte, el infame manipulador de mentes y genetista. Comenzaron a entender que si tú sistemáticamente puedes traumatizar a alguien, particularmente antes de los 5 y 6 años de edad, entonces puedes convertir su mente en un panel de colmena, por así decirlo, de compartimentos autocontenidos por barreras amnésicas, cuyos compartimentos no son conscientes de la existencia de los otros. Y si mediante claves hipnóticas, desencadenantes, palabras, signos, lo que sea, puedes tirar de una de estas barreras amnésicas y traerlas al frente para que pase a ser el nivel consciente, este compartimento, esta personalidad alternativa, podría experimentar algo o ser programada a hacer algo de forma robótica, y luego aquel compartimento puede ser empujado de nuevo al fondo de la mente y traer otra al frente. Ahora, esta nueva no tiene ni idea que el otro compartimento existe, cuanto menos qué ha experimentado o qué ha sido programado a hacer. Esto se ha llegado a conocer como desorden de personalidad múltiple o DID, trastorno de identidad disociativa, que es un término mucho más apropiado. Y para abreviar, esta gente es conocida como múltiples. Y estos son algunos de los términos que estará utilizando Arizona en la entrevista.
Acabamos de llegar a la sede de la Red Global de Control Mental. Este es el Instituto Tavistock, en el número 30 de Tabernacle Street, en Londres. Fue esta red, y es esta red, la que coordina el programa de control mental alrededor del mundo, tanto a nivel masivo como a nivel individual. La historia de esta organización es esta. Solía ser parte del Departamento de Guerra Psicológica Militar Británica, apropiadamente, y fue desarrollado por un tipo llamado John Rawlings Rees, y también otras partes de esta red fueron establecidas alrededor del mundo. Stanford, en América, es una de ellas, y juntas coordinan la manipulación masiva de la raza humana, además de la programación mental a nivel individual. Para que te hagas una idea, esta gente que ha sido puesta bajo control mental son de forma abrumadora aquellos que cometen los asesinatos. ¿Por qué siempre es un loco solitario el responsable de los asesinatos? Algunos dicen, solo era un loqueras, sin conspiración, ninguna investigación es necesaria. ¿Por qué es que el mismo perfil psicológico continúa saliendo por todo el mundo? Por aquellos que se han vuelto locos y van armados y se ponen a matar a gente en las calles, creando situaciones de problema, reacción, solución, donde la legislación llega inmediatamente después y es introducida como resultado de aquellos horrores. Interesantemente, Martin Bryant, el hombre que enloqueció armado con una pistola en el puerto de Arturo en Tasmania, resultó ser que estaba siendo tratado por un hombre llamado Dr. Eric Cunningham Dux. Ahora, Cunningham Dux era el representante del Instituto Tavistock en Australia y un cercano asociado durante décadas del Dr. John Rawlings Rees, que fue el que puso todo en marcha. Así que cuando alguien se vuelve loco con un arma y estas cosas horrorosas suceden, necesitamos plantearnos la pregunta: ¿lo están haciendo desde sus propias mentes o han sido programados a hacerlo debido al efecto que se logra por lo que hacen? Ahora, Arizona Wilder fue criada desde su nacimiento con estos programas de control mental, y su programador fue Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Y cuando él finalmente murió a finales de los 90, debido a que el sujeto de la programación se apega tanto al programador, casi adorando al programador, cuando el programador fallece a menudo, la programación comienza a venirse abajo, a descomponerse. Esto fue lo que le sucedió a esta dama, y por eso es por lo que ahora está hablando y exponiendo esto en asombroso detalle, sobre lo que ella experimentó y la gente con la que estaba involucrada. La gente puede que encuentre difícil de creer que Joseph Mengele estuviera en los Estados Unidos y en el sur de América después de la guerra, pero hubo una operación de la inteligencia británica e inteligencia americana llamada la Operación Paperclip, que consiguió que Mengele y otros líderes nazis salieran de Alemania al final de la guerra para continuar su programación mental y para continuar su investigación genética y manipulación después de la guerra, en América y también en el Reino Unido. Esta es un poco de historia relevante para la entrevista con Arizona Wilder, pero ni siquiera es el gran secreto. El gran secreto es incluso más extraño que eso. Pues ahora he llegado literalmente a unos pasos a las afueras de la ciudad de Londres, a un área llamada Temple Bar, donde están establecidas las Cortes Reales de Justicia, y este es el centro de la profesión legal británica, pero no solo de la profesión legal británica, sino de la profesión legal de todo el mundo, tal como expongo en mi libro El Mayor Secreto. Aquí es donde llegan al bar, como se dice, para convertirse en barristers o abogados, la cima de la profesión legal, y finalmente convertirse en los jueces, que son parte de la red de sociedades secretas que les dicen lo que han de hacer. Y cuando tienes una red de sociedades secretas diciéndole a los jueces lo que han de hacer,
¿qué justicia hay? El Temple Bar adquiere su nombre tras los Caballeros Templarios, una de las sociedades secretas del antiguo mundo de las que hablo en mis libros, y éstas eran parte de esta red cuyos éxitos en cuanto a agenda y manipulación aún continúan hasta el día de hoy. Me encuentro al otro lado de la carretera, a las afueras de algo llamado The Outer Temple, que es una de las principales sociedades secretas que manipula y controla la profesión legal y los trabajos de la así llamada justicia, entre comillas, en Gran Bretaña y, como ya he dicho, más allá. Pero la razón por la que he venido aquí principalmente es para señalar algo que se encuentra en el centro de la carretera aquí, en la frontera entre el Temple Bar y la ciudad de Londres. Y es esta enorme figura reptiliana, figura de dragón, en todo el centro de la carretera. Ahora, estamos entrando en cuál es el mayor secreto aquí. Porque cuando paseas por Londres, y de hecho te fijas en el escudo de las familias aristocráticas, etc., una y otra vez continuarás viendo reptiles, continuarás viendo estos dragones. Y tenemos a la raza serpiente y la raza dragón recurrentemente apareciendo en los antiguos escritos, en los textos, describiendo a los dioses del antiguo mundo. Y hay una razón para esto. Hay una razón por la que los dragones aparecen por todo lugar, y ese es el mayor secreto, que Arizona Wilder también ha experimentado. Al comienzo de nuestra pequeña gira por Londres, en aquella plaza justo a las afueras del Banco de Inglaterra, también es posible ver, de nuevo, el mismo tema recurrente que continúa apareciendo, de dragones voladores, de serpientes voladoras. Hemos visto una figura serpiente principal, una estatua en la entrada de la ciudad de Londres, cerca de los tribunales de ley. Y aquí estoy ahora al lado del río Thames, en otra de las entradas a la ciudad de Londres, de este epicentro de control global. ¿Y qué es lo que tenemos para señalizar que se está entrando en la ciudad de Londres? Otro dragón volador, este sujetando el escudo con la cruz roja y el fondo blanco, este antiguo símbolo del que ya he hablado, que lo encontramos en la bandera situada encima de la casa mansión y la bandera de Inglaterra, la bandera de San Jorge. Así que, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué cuando estudias los antiguos registros de los antiguos dioses vemos una y otra vez este tema recurrente de la raza serpiente, de los dioses serpiente y de las serpientes voladoras? ¿Por qué durante mi investigación para el mayor secreto me he topado con una gran cantidad de personas de distintos ámbitos de vida a lo largo de todo el mundo que me han contado la misma historia? Que han visto, a su asombro y su espanto, han visto a personas clave en posiciones de poder dejar de manifestar una forma humana y convertirse ante sus ojos en un reptil, en una figura reptiliana. Cuando investigas los antiguos dioses del Valle del Indio, hablan de los nagas, los dioses que, presta atención, tenían la habilidad de manifestarse en humanos o manifestarse como reptiles. Esto es absolutamente vital para entender algunas partes de la entrevista con Arizona Wilder, porque ella ha experimentado exactamente esto. Y el trasfondo de lo que está sucediendo es bastante simple. Este mundo tridimensional en el que aparentemente vivimos es solo una de las frecuencias, una dimensión de existencia. Nosotros podemos percibir un rango de frecuencias determinadas con lo que llamamos los sentidos físicos, pero por fuera de ese rango existen otras frecuencias, otras dimensiones de existencia y de vida que están compartiendo el mismo espacio que nosotros. En el espacio que estoy ocupando con mi cuerpo ahora mismo, por ejemplo, están también todas las frecuencias de radio y de televisión transmitiendo a Londres. Yo no puedo verlas. Ellas no pueden verse entre sí. No son conscientes las unas de las otras porque están en diferentes frecuencias. Solo cuando las frecuencias están muy cercanas tenemos lo que llamamos interferencias en la televisión o interferencias en la radio. Y es lo mismo con la creación.
Nosotros vivimos, en términos de consciencia, en este mundo de 3 dimensiones. Esta es nuestra realidad, esto es lo que percibimos, pero hay otras dimensiones. Y la más cercana a esta es lo que llamamos la 4ª dimensión. Y tan asombroso como pueda parecer, realmente has de leer El mayor secreto para ver la inmensa evidencia de apoyo para esto. Una raza reptiliana de esta 4ª dimensión es la fuente o una de las fuentes clave de la manipulación de este mundo, que se remonta al antiguo mundo, de nuevo, documentado sin cesar en muchísimas partes del mundo, en los antiguos textos y en las leyendas y en los registros históricos, están las historias de cómo esta raza extraterrestre se reprodujo con la humanidad, creando estos linajes de sangre híbridos. Y cuando haces el estudio genealógico, encuentras que son estos linajes de sangre híbrida reptiliana los que de hecho han ocupado las principales posiciones de poder a lo largo de la historia de los últimos miles de años. Y hoy están en las posiciones claves de poder dirigiendo el sistema bancario, el sistema de negocios, la política, lo militar, etc. Arizona Wilder, cuando la conocí, no tenía ni idea de que yo era consciente de toda esta información que me vino al investigar El mayor secreto. Me contó acerca de cómo en varios rituales satánicos, involucrando a la gente más famosa del mundo, ella había visto una y otra vez convertirse en figuras reptilianas y luego regresar de nuevo a la forma humana durante el ritual. Yo recibí una llamada del jefe de una organización de América llamada Padres contra el Abuso Ritual, que me contó, de nuevo, por su propia experiencia, cómo muchos de sus clientes, quienes habían sido sometidos a rituales satánicos, han informado de la misma historia, de cómo los participantes habían cambiado de forma, de humanos a reptiles y de vuelta de nuevo durante el ritual. Y una de las áreas clave, o una de las familias clave identificada por Arizona Wilder en su testimonio, es una que está no muy lejos de aquí, y es muy famosa de hecho. Y esa familia y ese linaje de sangre vive aquí, al menos parcialmente vive aquí, en Buckingham Palace, uno de los muchos palacios y casas de la familia real británica. La casa Windsor son vistos como los bastiones del establecimiento británico, pero de hecho el linaje de Windsor no es para nada británico, es alemán. Es realmente la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha. Y por la parte del príncipe Felipe, el marido de la reina de Inglaterra, él es un Mountbatten, que es realmente Battenberg, de nuevo, otro linaje alemán. En 1917 cambiaron el nombre de Battenberg a Mountbatten. Pasaron de la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha a la casa de Windsor, porque por aquel entonces podrás recordar que la nación alemana y la nación británica se estaban machacando entre las trincheras del norte de Francia, y era de buenas relaciones públicas desde el punto de vista de las familias británicas simplemente cambiar sus nombres para que sonaran más ingleses. Y esto es tan solo la farsa, la fachada detrás de lo que tanto sucede. Sin embargo, la mayoría de la gente, por no decir todos en este planeta, encontrarían el hecho de que la casa de Windsor son uno de estos linajes de cruce híbridos humanos que cambian de forma entre la forma humana y la reptiliana, encontrarían esto absolutamente y devastadoramente ridículo. Yo lo entiendo. Pero la verdad, la verdadera verdad, a menudo lo es. Arizona Wilder, en la entrevista que está ahora por venir, va a hablarnos de sus experiencias, de cómo ha visto precisamente esto suceder. Pienso que eso es todo lo que necesitas saber y apreciar para entender el tipo de información que Arizona Wilder nos va a revelar ahora, excepto por una cosa. A lo largo de los años del milenio, ha llegado el momento de la verdad de toda esta agenda, el momento de la verdad para la raza humana. Este es el momento en que esta red de linajes híbridos quieren implementar esta estructura fascista global de un gobierno mundial,
del cual las naciones-estado serían unidades administrativas con un banco central y una moneda mundial. Una moneda que no será efectivo, sino meramente electrónico, lo cual tiene implicaciones fundamentales para la libertad humana. Además de un ejército mundial que está destinado a ser la OTAN, expandiendo y expandiendo como lo está haciendo ahora. Para eso fue diseñada, por supuesto, para convertirse en el ejército mundial de toda regla, una policía mundial. Y añadido a este pequeño lote, está destinado a tener una población con microchip, en la que llevamos implantados microchips con nuestros detalles financieros, nuestros detalles médicos, etc. Y eso permitiría no solo el etiquetado electrónico de saber dónde estamos en todo momento, pero permitiría la manipulación externa mediante este medio electrónico de nuestros procesos mentales y emocionales. Esto sucederá a no ser que la raza humana despierte, y despierte rápidamente. Y para hacer eso necesitamos entender realmente lo que está sucediendo. Y para que la gente se entere de eso, hemos de dejar de andarnos por las ramas, dejar de hacer amagos, dejar de patalear manteniendo la información de las personas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo van a reaccionar? Y simplemente decir, esto está sucediendo, tómalo o déjalo, haz de ello lo que quieras, pero esto es lo que está sucediendo. Y alguna de la información que vas a oír ahora es bastante horrorosa, pero si no sabemos de ello, ¿qué podemos hacer para pararlo y para cambiarlo? Hablé con Arizona Wilder en Los Ángeles, y esto fue lo que tuvo que decir. David, Arizona, podemos comenzar por el principio y podrías contarnos la historia de lo que ha sucedido en tu vida desde el comienzo. Arizona. Vale, lo que puedo contarte es que antes de que empezase a analizar mi vida en 1989, yo comencé a tener destellos de cosas, y mi vida no era lo que aparentaba ser. Por eso comencé a mirar en ella, y lo que descubrí fue que yo tenía mucho tiempo perdido y mucho tiempo desaparecido en cuanto a lo que había ocurrido en mi vida. Y cuando comencé a querer mirar lo que había sucedido en mi vida, en aquel momento la única manera que yo sabía era comenzar a ver a un terapeuta. Al año yo estaba hablando de memorias de haber sido sexualmente abusada por mi padre, que era parte de lo que se supone tenía que ocurrir. Y estaba comenzando a hablar de problemas de control mental, y hablaba de problemas de abuso ritual en su momento. Aún no tenía la panorámica de todo el asunto. Han hecho falta todos estos años, aproximadamente unos 10 años, para juntar las piezas de lo que me ha sucedido a mí. Y durante el proceso he perdido todo lo que tuve en mi vida y todo lo que aprecio en mi vida. Yo fui criada para desarrollar el papel que cumplí, que estaba planeado antes de que yo naciese, y fue debido al linaje de la familia de mi madre, que desciende de Irlanda, pero antes de eso comenzó en Francia por medio de Marquis de Stock, que llegó a Irlanda, y luego cambió el nombre a Stack, y luego fui elegida. Y el nacimiento había sido planeado. Mis padres fueron forzados a trasladarse a este área, por la razón de que el Alto Consejo se encuentra aquí. Hay 6 consejos de 13 en este país, y el Alto Consejo está aquí abajo en los Estados Unidos. Así que desde que fui un bebé se abusó de mí y se me traumatizó a propósito para el control mental, por el que ellos necesitan que pase una persona para hacer lo que ellos digan que hay que hacer, y ser solamente una marioneta donde ellos puedan controlar cada movimiento. Y no recuerdas, yo no recuerdo muchas cosas porque yo tengo como resultado de todo ese control mental divididas en muchas partes que guardan memorias, guardan sentimientos, guardan programas, guardan información. Y yo he estado trabajando muy duramente para extraer todo eso y sacarlo a la superficie. Y ha sido un largo y lento proceso para mí. Porque no parece haber demasiada gente en el campo que yo sentía. Era el único al que podía acudir, la psiquiatría y el campo psicológico. Pero no parece que sepan lo que realmente está tomando lugar.
y creo que muchos de ellos tienen miedo a ser denunciados si sugieren algo y por lo tanto no pueden sugerir o recomendar. Y ha sido un proceso donde he tenido que desencadenarme a mí misma para recordar y estar alrededor de gente que puede ayudarme con ello y que realmente no pueden ser tocados por la fundación del síndrome de la falsa memoria. David. Así que, ¿qué sucedió? Dices que se abusó de ti, desde que fuiste una cría, como parte de esta compartimentación de la mente. ¿Qué sucedió después de eso, a medida que envejeciste? Arizona. Pues ellos comienzan con querer hacerte un esclavo obediente al principio, así que ellos realizan mucha privación sensorial, hacen mucha sobrecarga sensorial y van cambiando entre las dos, y te torturan. Toman a un niño pequeño y le suministran electroshock. En mi caso, era electroshock al cerebro, y me negarían la oportunidad de dormir. Me mantenían despierta durante muchas horas por la noche sin dejarme dormir. Y también se me decían cosas. Esto era antes de los 5 años de edad. Se me decían cosas tales como: me harían tomar agua y me dirían: si pasas orina vas a tener que bebértela, y me harían beberla. Y si tienes una evacuación intestinal tendrás que comerte las heces, que es también lo que me sucedió a mí. Y luego había un programador que me estaba programando, una persona muy infame de la historia, que de hecho ha estado en este país y era conocido como el Doctor Verde, que realmente era el Doctor Mengele, Joseph Mengele, de los campos de concentración de Alemania. Y él solía pasar mucho tiempo en la estación naval de armas de aire en China Lake, aquí en el sur de California, en el área del desierto. Y yo pasaría mucho tiempo con este hombre, y él solía decirme que la cicatriz que tenía en la mejilla izquierda era de hecho de que él estaba defendiéndose, y era de eso. Pero de hecho la cicatriz de su mejilla se la hizo un niño por medio de sus propias técnicas de programación, donde colocaría a un niño dentro de una caja armado con una espada y le diría al niño que defendiera la caja incluso hasta la muerte. Luego pediría a otro niño que irrumpiera en la caja, lo cual haría este niño, y luego el otro niño entonces saltaría de la caja y atravesaría con la espada o la lanza al otro niño. Una vez él se metió por medio, cuando un niño de hecho le dio en la cara con la espada. También él llevaba un enorme anillo de esmeralda en su mano izquierda, en el dedo medio, y él giraría esta esmeralda como parte de una programación. También usaba largas cintas de distintos colores donde tenías que escoger cierta cinta, o se te entregaba cierta cinta, y eso significaba que cierta cosa te iba a suceder a ti. Y era como echar a la suerte. Yo vi jugar a juegos de la ruleta rusa donde ya se había escogido de antemano que un niño iba a morir, y el niño colocaría la pistola en su cabeza y apretaría el gatillo, y este niño terminaría muriendo. Pero estaba destinado a asustarnos a todos nosotros para mantenernos en terror, igual que muchos otros niños que estaban a mi alrededor que pasaron por lo mismo. Yo me he cruzado con gente de mi infancia que me ha conocido y yo he reconocido sus nombres e incluso si cambian sus nombres y su peinado o color de pelo, tal como yo he hecho. Aún nos reconocemos y conocemos los nombres. Ellos conocen el mío. No hay ninguna otra manera de que esto suceda. Esto va más allá de la coincidencia. Y cuando te haces más mayor, este programador en concreto, Mengele, me llevaría a rituales. Yo acudía a rituales con él por todo este país y en Gran Bretaña y en Francia. Y se sabía por las agencias de inteligencia de este país que este hombre estaba aquí, le trajeron a él aquí. David, ¿estás hablando del proyecto Paperclip? Arizona. Así es, mediante el OSS. Y mi familia, o mi así llamada familia, son todos D&D. Tienen todos trastorno de identidad disociativa. Ellos están muy bien programados y no han buscado ayuda. No han intentado averiguar qué ha sucedido. Creen que han tenido este tipo de vida que han tenido. Y en cuanto a lo que ellos respecta, yo estoy loca. Y ellos tienen memorias muy distintas a las que tengo yo. Mis padres siempre me dijeron ciertas cosas que a mis hermanas nunca se las contó. He de añadir ahora que biológicamente mi madre es mi madre,
pero yo no estoy biológicamente relacionada con mi padre, y esto tiene que ver con los linajes, y el de él fue considerado impuro, y esto trata todo de pureza de sangre, y por eso yo estoy involucrada en esto. Hay gente que está involucrada en esto que no lo está tanto por linaje de sangre, pero porque tienen la habilidad para disociar y ser utilizados como esclavos por esta gente. David, dices que tú procedes de cierto linaje de sangre y que hay esta obsesión con los linajes que tiene esta hermandad Illuminati. ¿Por qué? Arizona. Porque lo primero que comenzó a salir fue acerca de los arios y la pureza de la sangre. Y de lo que va todo esto es que la sangre y la sangre menstrual contiene algo que es importante para la propagación de esta raza que está controlando cosas en este planeta. Y estas personas que están en la organización, bajo la cual se encuentra el Consejo de los 13, tienen algo llamado el Gran Consejo de los Druidas, o el Octágono. Ellos se llaman los Illuminati, y los Illuminati son en realidad dirigidos por estos 13 linajes de sangre, que son todas las familias de la realeza en Europa y en Inglaterra, y ellas necesitan la sangre porque de hecho no son humanos. Toman forma humana, pero son reptilianos y necesitan la sangre. La sangre les ayuda a mantener su figura humana y les ayuda a mantener su cordura y les ayuda a vivir en este mundo, porque ellos no son de este mundo. David. ¿Está relacionado eso con lo que los nazis llamaron el poder real y lo que los hindúes llaman el poder de la serpiente en la sangre? Arizona. Sí, la sangre tiene algo. Contiene secreciones de la glándula pituitaria y de la glándula pineal, y contiene una droga muy fuerte en ella, que también, esta es la que les ayuda a que no se vuelvan locos. Y es como la heroína o como las endorfinas, pero mucho más fuerte. Pero lo que necesitan para que ésta sea secretada en la sangre es que necesitan aterrorizar a sus víctimas antes de matarlas por su sangre. O si una mujer joven está comenzando a menstruar, necesitan la sangre menstrual y necesitan aterrorizarlas para conseguir que esto salga con la sangre menstrual y que sea secretado en la sangre. David. ¿Es esto lo que me han contado otras personas sobre que en el momento de mayor terror, como el momento del sacrificio, hay una adrenalina que entra en la circulación de la sangre? ¿Es esto lo que están buscando? Arizona. Si eso y este otro elemento que sale y segrega en la sangre, todo esto sale de la sangre en aquel momento, y es en aquel momento cuando están mirando fijamente a los ojos en algunos de estos rituales, o un reptiliano está mirando fijamente a los ojos de esta persona. Y es una mirada hipnótica la que tienen estos reptilianos, que mantienen a la víctima en un trance absoluto, en un trance de terror, y luego en ese momento son asesinados mientras están mirándoles a los ojos. Y no solo no pueden mantener su forma cuando esto sucede, David, la forma humana, Arizona, la forma humana cuando esto sucede, no pueden mantenerla. Regresan a la forma reptiliana mientras esto está sucediendo, porque es como un tipo de excitación animal de la matanza. Y a menudo, a veces ellos desgarrarán a la víctima y la destriparán, y comenzarán a comer la carne de esta persona también, y la grasa de las áreas intestinales es altamente valorada, dado que la usan en su piel. Y beberán la sangre, y la sangre está altamente solicitada, y va de acuerdo también al rango dentro de estas criaturas, en cuanto a quién obtiene qué y cuándo. Y sus sacrificios han incrementado. Comenzaron a incrementar a principios de los 80, la cantidad que estaban haciendo ha incrementado, y usan muchas de las festividades druidas para hacer esto, pero también tienen otros días. Han mezclado todos los días festivos satánicos y los festivos druidas a fin de tener estos rituales, porque parece que el ritual es algo importante para ellos, pero también lo usan para beber esta sangre, que parece que cada vez necesitan más. David. ¿Tienes idea de por qué han incrementado con el tiempo? Arizona.
Hay cambios que están sucediendo en la Tierra. Parece ser que ahora no son capaces de mantener su forma tal como solían poder hacerlo. Y la gente les ve cambiar de forma más y más a menudo y necesitan la sangre para intentar mantenerla, para intentar mantener su apariencia humana. Creo que está llegando un momento, por lo que se me ha dicho, cuando ellos no se van a molestar en tener que mantener esa forma humana, tal como lo han tenido que hacer anteriormente, y ellos quieren que llegue ese momento. Está casi encima. David. Cuando hablas del hecho de que el velo se está levantando en estos reptilianos para que la gente pueda verlos de manera mucho más fácil y más a menudo, se relaciona esto de cualquier manera con el hecho de que hay este deseo de implementar esta rígida estructura, incluyendo la implantación de microchips, entre otras cosas, a partir del año 2000, que se ha llegado a conocer como el nuevo orden mundial. ¿Está esto llegando porque se sabe que la gente va a ver cuál es el juego y ha de haber control sobre la gente en aquel momento? Arizona. Sí, está muy conectado. Yo comencé a hablar sobre el nuevo orden mundial en 1990 y yo estaba muy afectada psicológica y físicamente por lo que estaba saliendo. Yo no estaba viendo la televisión, no era consciente de que ciertos individuos en este país, George Bush, estuvieran hablando del nuevo orden mundial. Yo estaba hablando de ello porque eso fue lo que estaba saliendo de mí. Y a sabiendas que la primera vez que lo oí dentro de mí fue en conjunto con los nazis, y eso vino de Mengele. Yo comencé a darme cuenta que algo estaba sucediendo, pero luego me dio miedo y realmente no me puse a investigarlo durante años, pero estaba siendo acosada constantemente. Se me estaba diciendo, y esto fue por parte de un exagente de inteligencia del ejército y exagente de la CIA, que me decía que estaba siendo monitoreada por la Agencia de Seguridad Nacional. Yo en aquel momento no tenía la historia al completo, así que no lograba entender completamente por qué esto estaba sucediendo. Sin embargo, estaba siendo perseguida por coches o furgonetas que ponía G12, G14. Y durante este último año, que realmente ha sido muy difícil, me han seguido furgonetas G41 y tuve que descubrir cuáles eran estas, y son de la inteligencia naval. Pero todo está destinado hacia el año 2000, que será cuando ellos van a establecerse a sí mismos abiertamente como el nuevo orden mundial, y se está dirigiendo hacia eso, y todo está preparándose hacia eso. Yo de hecho llevo un programa para dormir ahora mismo, para regresar, porque me he ido, pero para regresar para aquel momento, y se llama programa de fin de los tiempos, y el programa Jano, David. Y Jano se remonta a Nimrod y a Babilonia, Arizona. Sí, hay un grupo que solía estar en contacto conmigo todo el tiempo y dejaron de intentarlo simplemente porque no les obedecía. Ellos se pondrían en contacto conmigo todo el tiempo. Se llaman Jano, que es también el dios romano del cambio, cuya sede está en Bruselas, Bélgica, en el edificio de la OTAN. Y ellos son un grupo de psiquiatras y doctores que están metidos en el control mental y son uno de entre los muchos grupos involucrados en el Illuminati. Y ellos se pondrían en contacto conmigo y me darían direcciones con las que yo psíquicamente tendría que matar a esta persona, o psíquicamente hacer daño a esta persona, o meter miedo, y me darían la localidad. Y yo comencé a cuestionar esto, y tuve un contacto que desde entonces parece haber desaparecido porque no podía lograr la financiación. Yo la había llamado acerca de este grupo. Ella era la exagente de la CIA, que también trabajó en la inteligencia militar. Ella sabía de estas personas y me dijo, sí, tienes razón, esto es lo que está sucediendo.